Listo. Muy buenas noches. Bienvenidos a la siguiente ayudantía. En este caso del semestre, ¿no? La siguiente clase gratuita. Si no me equivoco, es la ayudantía 8. Si no me equivoco, es la ayudantía 8 de este PAO. Y bueno, hoy vamos a ver ejercicios de NumPy. Ya vimos en la anterior sesión la teoría. Nos quedó pendiente, si no me equivoco, indexación booleana. Aquí la vamos a ver igual brevemente. Entonces, eso, cualquier cosa, si ustedes tienen dudas de ese tema, pueden decirme, ¿saben qué, profe? No estoy entendiendo esta parte, no entendí qué pasó ahí, ¿no? Entonces, igual lo vamos a ir explicando, ¿no? A medida que vayamos avanzando ejercicios. Entonces, bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Ya tengo la pizarra, cualquier cosa. La, el lápiz, aquí está. Ahí sí. Entonces, ahora sí, voy compartiendo la pantalla. Listo. Me avisan si se ve bien, porfa. Me avisan si se ve bien. O sea, no me refiero a si se ve la pantalla, sino que si se ve bien o le hago más zoom. Me confirma. Le hago más zoom, le dejo ahí. Pero muchacho, ¿será hacerle más zoom? A ver acá. Carga el chat acá. Un poco más de zoom, ya, vamos a meter un poco más de zoom. Ahí o ahí. Ahí estaría mucho, creo. Bueno, ya dejémoslo ahí. Para que los que estén viendo la grabación en celular o lo que sea puedan ver mejor. Ok, nos dice ayudante 8 va a unos 24, ¿no? Listo. Ejercicio uno. Se le ha facilitado los datos de los Juegos Olímpicos con la cantidad de medallas para cada país. Bueno, este ejercicio es bastante sencillo, en teoría, relativamente. Tenemos vectores, solo vectores, y vamos a trabajar con vectores. Entonces, y nos dice con los datos anteriores, muestra por pantalla lo siguiente, o sea, varios puntos para realizar, ¿no? Entonces, este ejercicio, al parecer, es un poco más introductorio, ¿no verdad? O sea, tipo a las funciones que podemos aplicar a vectores, arreglos en general, ¿no? Entonces, bueno, es un segundo. Ya acá estamos. Ya. Entonces eso, vamos a recordar un poco las funciones por si todavía no están tan familiarizados en cómo trabaja o cómo deben aplicarlas. Entonces vamos allá, ¿no? Vamos a copiar estos vectores y nos faltaría importar NumPy, ¿no? Ya, listo. Ok, nos dice, con los datos anteriores muestra por pantalla lo siguiente. El país con la menor cantidad de medallas en total, me dice, bueno, el segundo punto, el país con menor cantidad de medallas de plata, etcétera, ¿no? Varios puntos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos, para empezar, qué es lo que deberíamos más o menos entender o qué deberíamos ver en nosotros en este tipo de ejercicios? Bueno, si vamos a la parte visual, por eso yo les he dicho que en un país bastante visual, hagan de cuenta que es como, no sé si ustedes se acuerdan de primer parcial, al menos este pedacito de aquí, este ejercicio, es como si tuviéramos un poco de listas paralelas, entre comillas. Porque, bueno, sí, por no decir entre comillas, digamos que son listas paralelas, ¿no? Lo que tenemos es una especie de datos así, vamos a poner acá a dibujar. Yo tengo acá un vector uno, un vector 2, vector 3 y así varios vectores, ¿no? Vamos solamente tres vectores. Entonces, estos vectores tienen un dato uno, vamos a poner, yo qué sé, no sé, el país uno, país 2, país 3 y país 4. Entonces acá van a tener los datos del país uno, vamos a poner 10, acá vamos a poner 12, acá vamos a poner 20, 22, 30, 32, no sé, me invento, 40, 42. Entonces estos datos corresponden o tienen relación entre sí respecto a sus posiciones, a sus índices. Básicamente el concepto de listas paralelas, ¿no? Es decir, del vector uno, el primer elemento que tiene el índice cero, le corresponde el dato que está primero o con índice cero en el vector 2 y también del vector 3. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. ¿Cómo se vería esto acá con nuestro ejercicio? Bueno, básicamente tenemos el vector países y tenemos los vectores de medallas, medallas de oro, de plata y de bronce. Entonces eso quiere decir que vamos a tener un vector de países, un vector, acá sería 12, 14, 24, 34, 44, no sé, me invento los datos, ¿no? Entonces que este primer vector va a ser medallas de oro, por ejemplo. Me invento. Este de acá de plata y este de acá de bronce. ¿Ok?
Básicamente eso, que los datos van a guardar relación entre sí. Ah, entonces el país uno tiene tantas medallas de oro, tiene tantas de plata, tiene tantas de bronce. El segundo tiene tantas de oro, tantas de plata, tantas de bronce, ¿ok? Y así con todos los elementos, ¿no? De cada vector, ¿sí? Entonces, bueno, si ya tenemos claro esto, ahora sí podemos ir resolviendo los ejercicios, ¿no? ¿Alguna duda sobre cómo vamos a manejarlo? Chicos, algo que no quede claro. ¿No? Estamos bien. Muy bien. Entonces, eso, ¿no? Principalmente eso. Por ahora vamos a verlo de esta forma. Y ahí sí vamos a trabajar, ¿no? Nos dice, mostrar por pantalla el país con la menor cantidad de medallas en total. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, ¿alguna idea? ¿Escucho propuestas? Y si no, ya pasamos a la resolución. Chicos, ni una propuesta. Bueno, para los que recién van ingresando, también recién iniciamos con el ejercicio 1, ¿ok? No se asusten. Y bueno, tenemos básicamente cuatro vectores, ¿no? De estos cuatro vectores vamos a tener que hacer varias operaciones, varios puntos. Y el primero nos dice el país con la menor cantidad de medallas en total. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué más o menos se les ocurre? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos medallas de oro, de plata, de bronce y países. ¿Cómo sacamos ese país con menor cantidad de medallas en total? ¿Idea? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo que deberíamos hacer en este caso es imaginarnos lo siguiente. Bueno, yo no tengo la cantidad total de medallas de cada país, ¿no? Yo tengo la cantidad de oro, de plata y de bronce. Pero, ¿qué pasa cuando yo junto estas tres cantidades, oro, plata y bronce? ¿Sí o no? Que vamos a tener en este caso, si tengo bien, sí. ¿Sí o no? Que vamos a tener en este caso el total de medallas para país uno, ¿no? Si yo sumo 10 y 12 y 14, vamos a tener 36, ¿no? Entonces, ok, significa que medallas total va a ser la suma de las medallas de oro, de plata y bronce, ¿no? De cada país. Acabo de tener 20, 22 y 24, va a ser 66, ¿no? Acá va a ser 96, acá va a ser 126. ¿Ok? Entonces, ok, el vector de medallas total va a ser la suma de estos tres vectores, ¿no? Y esto me da medallas total. Ahora sí, con mi vector de medallas total, ¿qué debo hacer? Ahora sí, sacar lo que nos pide, ¿no? Ya tengo el vector de países, ya tengo el vector de medallas totales. Me faltaría sacar el que tenga menor cantidad de medallas totales, ¿no? En este caso, aquí al ojo politécnico sabemos que es este, para este ejemplo, ¿no? Pero en nuestro código debemos aplicar algo, ¿no, verdad? Entonces, ahí ya empezamos a ver funciones de arreglos, ¿no? Entonces, el primer paso, ahora sí, ya yéndonos a código, sería sacar ese vector de medallas total, ¿no? O sea, m totales, ¿no? M totales. ¿Cómo saco ese vector de medallas totales? Profe, ¿cómo yo hago para que este aquí se junte con este y con este? ¿Será que hago una matriz y sumo por fila? Se podría, sí, pero hay una forma más rápida, que es básicamente, si ustedes recuerdan, el concepto de broadcasting que habíamos visto en la clase teórica. Si yo sumo el vector de oro, ¿no? Medallas de oro, M oro. Si sumo el vector de medallas de plata y sumo el vector de medallas de bronce, voy a tener el vector de medallas totales. ¿Por qué? Tienen la misma cantidad de elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4 para medallas de oro, 1, 2, 3, 4 para medallas de plata y 1, 2, 3, 4 para medallas de bronce. Como tienen la misma cantidad de elementos, si yo tengo vectores con la misma cantidad de elementos, se van a sumar entre sí. Es decir, si yo los tengo así, por ejemplo, yo qué sé, A, B, C, y le sumo D, E, F, ¿qué voy a tener? Tener A más D, B más E y C más F, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso es lo que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de elementos, entonces se van a sumar uno por uno, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Y como le estoy haciendo una suma no solo de dos, sino de tres vectores, me va a quedar A más B más algo, B más E más algo, C más F más algo, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Voy a sumar este primer elemento con este primer elemento con este primer elemento. Cada uno de su respectivo vector, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? El vector medallas de oro más el vector medallas de plata más el vector medallas de bronce, M de bronce.
Vamos a imprimir M totales. Para que se vea. A ver. Ahí está. Este sería nuestro total. Y si nosotros hacemos las cuentas, debería dar, ¿no? 34 y 16, eso nos da 50 y 24 y 74, ¿sí o no? Ahí estamos bien. Y ahí, bueno, ahí ustedes harán el cálculo de las demás, ¿no? Vamos al último que nos dice que son 3, nos dice 2 y 1, 3 y 0, 3, perfecto, y así, ¿no? Muy bien, entonces este sería nuestro vector de medidas totales. Ahora con este vector vamos a sacar la menor cantidad de medallas, el país con la menor cantidad de medallas. ¿Cómo hacemos eso? Yo necesito el país, pero para conocer el país necesito saber cuál de todas esas cantidades es la menor, ¿no? Primero, antes de sacar el país, necesito saber cuál es esa de esas cantidades, cuál es la menor. ¿Y cómo sé eso? Bueno, profe, en listas nosotros aplicábamos la función min, ¿no? Min me daba el elemento, ¿no? Y si yo hacía esto, si yo quería, por ejemplo, sacar de otra lista ese elemento, ¿qué hacía? Ah, usaba index y sacaba esa posición. Vamos a hacer algo similar, pero no vamos a utilizar min e index. Hay una función aquí en arreglos que nos permite hacer más fácil todo esto. Ya directamente nos da los índices, que es argmin y argmax. Estas dos funciones son bastante importantes porque nos van a dar ya los índices de ese valor mínimo o ese valor máximo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? En este caso, vamos a ver, índice menor, va a ser en este caso, de mi vector n totales, voy a poner punto argmin y ya debería darme. Si si es un vector, yo omito lo de los axis. Si fuese una matriz, dependiendo de lo que me pidan, si es por filas, columnas, aplico axis. Si me dicen total, bueno, no aplico axis, ¿no? Y la otra forma, que es np punto, o sea, aplicando la abreviación de NumPy, punto argmin y el vector n total. También las dos formas son válidas, ¿ok? Yo estoy acostumbrado a utilizar esta forma, entonces me verán utilizar esta forma en la mayoría de las funciones. Y ya. Con esto me va a dar el índice. Vamos a imprimir el índice para que se vea. Nos dice 11. Vamos a imprimir ambos, ¿ya? Vamos a imprimir M totales. Toma el índice menor. Esto es solamente para mostrarlos uno debajo de otro, no se asusten. Y nos dice que la posición 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Efectivamente, que es el último, ¿no? Posición 11. Entonces nos da el índice de ese valor, que en este caso al ojo politécnico vemos que es 3, ¿no? Entonces sí, nos da el índice correcto. ¿Ok? Y ahora, ¿qué hacemos con ese índice? Ah, profe, yo necesito el país, entonces debería indexarlo, ¿no? Efectivamente, lo que hago es indexar en mi vector de países. Sería el país. Vamos a ponerle 1, ¿no? Y nos está pidiendo el país, el punto 1. Vamos a poner el punto 1. País 1. Va a ser mi vector de países indexado en ese índice menor. ¿Ya? Y acá vamos a imprimir, no vamos a poner un mensaje bonito. El país con menor cantidad de medallas totales es, y vas a poner país 1. El país con menor cantidad de medallas totales es Ecuador. Efectivamente, Ecuador está al final y es justamente el que tiene las 3 medallas, no en total. Entonces sí, está correcto. Voy a quitarle este 2 puntos. Y ahí estaría. ¿Ok? Miren que los ejercicios de NumPy son bastante cortos. Si lo hacemos paso a paso, nos tomará 3, 5, máximo 6 líneas. ¿Ok? Miren que yo estoy contando la línea del print, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 con la línea del print. Pero los ejercicios de NumPy, al menos este tipo de ejercicios que nos piden así hacer punto por punto varias acciones, suelen hacerse hasta en una línea, a menos de que tengas que hacer una función, ¿no? Si defines una función, sí te va a tomar al menos 3 líneas, definiendo la función, haciendo algo y luego retornando, ¿no? Aunque también se podría hacer dentro del return todo. Pero bueno, entonces, estos ejercicios salen en una sola línea, mira, vamos a poner acá punto 1. Y acá sería lo mismo, mira, print, y voy a poner todo eso. Sería países indexado en ese índice. ¿Cómo saco ese índice? M totales, punto argmin.
Y debería darme lo mismo. Ecuador. ¿Ven? Los ejercicios suelen salir en una sola línea. ¿Ok? Pero yo personalmente les voy a dejar así paso a paso porque sé que no todos dominan a este nivel NumPy. Quizás algunos sí. Entonces, si ya lo pueden hacer en una línea, perfectazo. O sea, háganlo y ya déjenlo morir, ¿no? O sea, así se ahorran tiempo. Pero si no, paso a paso también está bien. No les bajan puntos ni les suben puntos por ninguna otra, ¿no? La cosa es que esté correcto, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que digan, prof? No entendí. Bueno. Sumar en columnas para hacer... Ah, sí, no había visto lo de sus opciones. Disculpen, muchachos, ¿no? Sumar los tres vectores medallas, sí, perfecto. Sumar en columnas. Se podría, Manuel. Efectivamente, esa es una opción. Otra opción me dijeron, por ejemplo, me digan, hago una matriz con estas tres y esas matrices las sumo por columnas. También, esa es otra opción. Pero si ya tienes los vectores, ¿para qué vas a hacer un paso extra de matrices? Si ya puedes sumar directamente esos vectores, sabiendo que tienen la misma cantidad de elementos, ¿no? Entonces sí. Arcsor y ese... Arcsor, no, porque Arcsor los va a desordenar. Va a poner los índices en orden, ¿no? Armin, sí, perfecto, Armin. ¿Dudas? ¿Consultas? De preferencia, habilites el micrófono porque no me carga el chat en el celular. No sé qué le pasa al Teams. El Teams del celular es una cosa. Por lo menos acá los puedo escuchar. Muy bien, si no hay preguntas, avanzamos, ¿no? Entonces miren que la cosa es recordar las funciones. Y las funciones más importantes me parece que las vimos ya en la clase teórica. Armin, armax, min, max, sum, min. O sea, min de promedio. Mean. Eh, creo que son las más importantes. Arcsort, sort, ¿no, verdad? np.sort. Eh, creo que esas serían las más importantes. Rabel, reshape y las propiedades, ¿no? Que son size. Más que nada es la más utilizada. Muy bien. Entonces, vamos con el punto 2, ¿no? El país con menor cantidad de medallas de plata. ¿Cómo sacamos eso de ahí? El país con menor cantidad de medallas de plata. Ahora sí, los leo. Ya hicimos uno con menor cantidad de medallas en total. ¿Qué deberíamos hacer ahora? O los escucho mejor. ¿Alguna idea? Sería así Lo mismo, o mismo, pero con sea, el vector de medallas de plata. Perfecto, sí. ¿Me vas a decir también? Sí, lo mismo. Pero ya mete el sí, iba a decir lo mismo, iba a decir lo mismo. Sí, justamente, ¿no? Hacemos lo mismo, pero ya no con medallas totales, sino medallas de plata, ¿no? Entonces sí, podríamos hacerlo en una sola línea también, ¿no? Bien. Si quieren le ponen el mensaje todo bonito, si no ya saldría, ¿no? ¿Qué sería? Países indexado en, ya no M total, sino M de plata, punto Armin. De hecho va a salir Ecuador mismo, porque si vemos aquí al ojo, tenemos solo uno en Ecuador, ¿no? Entonces debería salir también Ecuador. Nos va a salir el print anterior. Ahí está, Ecuador. Ay, muy bien. Entonces sí, es lo mismo, pero ya con el medallas de plata, ¿no? Muy bien. No hay dudas, ¿no? Perfecto. Ahora, los países con menos medallas totales que Alemania. ¿Qué debemos hacer aquí? Ahora sí entramos en el concepto de indexación booleana. Alguno me dirá, profe, yo uso where, yo no uso... Bueno, si usas where, está bien. Yo no lo utilizo, me quedo con indexación booleana, pero se puede. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Alguna idea? Igual ahorita vamos a revisar ese concepto porque no está en el canal, entonces lo vamos a poner. El tercero es con... Claro, sí, perfecto, justamente. Entonces, ¿alguna idea? ¿Alguien sabe cómo se trabaja la indexación booleana? ¿Que quiera aportar algo? Que me diga, profe, más o menos así. Yo le diré sí, no. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a verlo ya. Antes de ir con ese punto. Vamos a poner acá indexación booleana. Ay, indexación. Yo tengo la tableta virada. Ya fue. Booleana. Muy bien. ¿Qué es la indexación booleana? Básicamente, digamos que yo tengo, por ejemplo, una tabletita, ¿no verdad?
Y cuando yo aplicaba, por ejemplo, quiero una porción, por ejemplo, quiero este elemento. Si yo quiero este elemento, ¿qué hago? Saco ese elemento únicamente, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, estos tres últimos, saco esos tres últimos, ¿no? Digamos que es una lista. Si es una lista, yo puedo aplicar esto, ¿no? Por ejemplo, si esto fuese una lista, ¿qué es lo que haría? Lista índice 0 para el primer caso. Y para el otro, lista desde -3 hasta el final, ¿no? ¿Sí o no? Si fuese una lista, ¿no? ¿Sí o no? -1, -2 y -3. Cal 0, ¿no? Entonces, eso nos lo permite la indexación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, este de aquí, digamos que me salto a estos dos de acá y luego me salto al final? ¿Yo puedo hacer eso con la indexación? En teoría, podría, ¿sí o no? Podría, si hago una suma, ¿no? L indexado en 0 más L, perdón, L indexado en 2 hasta 4 y más L indexado en -1, ¿no? Entonces, pero esto, yo no sé, a lo mejor, yo no sé dónde están esos elementos que quiero, ¿no? Así dispersos. Yo no sé dónde están. Solo sé que voy a tomar esos elementos en específico. No sé dónde están, pero quiero tomarlos específicos. Entonces, esta forma, como tal, no nos serviría, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Ahí es donde entra la indexación booleana. Digamos que fuese un vector, ¿no? Ya no estamos trabajando con esto, ahora estamos trabajando con vector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La indexación booleana trabaja con condiciones, ¿ok? Validaciones, o como le quieran decir, condiciones. ¿Cómo son las condiciones? Recuerden en primer parcial, hacia al inicio, que lo que hacíamos eran como que para verificar tal cosa, sin usar if, el if y else, hacíamos una variable que contenga una operación relacional normalmente, ¿no? Y a partir de ahí, sabíamos si la condición cumplía o no, ¿no? Por ejemplo, para saber si alguien es mayor de edad, ¿qué hacíamos? Condición de edad, condición, o es mayor o lo que quieran, sería edad, tiene que ser mayor o igual a 18, ¿no? ¿Sí o no? Uy, lo puse como, ahí sí, mayor o igual a 18. ¿Sí o no? Entonces, esta es mi condición de edad, que edad sea mayor o igual a 18. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Esa pequeña condición. Esto es lo que nosotros vamos a aplicar en la indexación booleana. Y a partir de estas condiciones, nosotros vamos a, en este caso, generar algo. Ya vamos a ver qué nos devuelve esto. Cuando nosotros aplicamos condiciones a un vector o un arreglo, ¿qué es lo que nos va a devolver? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que lo diga? ¿Te decirlo yo? Nadie. Un arreglo que cumpla las condiciones. Un arreglo que cumple las condiciones. ¿Y qué tipo de dato contiene ese arreglo? Booleano. Booleanos, ¿no? Es decir, solo va a contener dos valores, o true o false, ¿sí o no? En cada uno de sus elementos. Ah, entonces, eso quiere decir que si yo tengo un vector de edades, por ejemplo, disculparán que yo no escribo en imprenta, ¿no? Entonces vamos a poner un vector de edades, por ejemplo, 15, 24, 18, 31, 40, no sé, 10, 5. ¿Ok? Tengo un vector de edades. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando yo quiero una indexación booleana? Si yo quiero saber los que cumplen, primero genero esa condición. Condición, edad. Cuando yo creo esta condición, ¿qué es lo que voy a poner? Aquí, mi operación, normalmente relacional, estas son operaciones relacionales. O sea, mayor, menor igual, diferente, ¿no? ¿Verdad? Perdón, igual, diferente. Chuta, se me movió. Diferente. ¿Sí o no? Estas son las operaciones de relaciones, ¿no? Para ver cuál es mayor, cuál es menor, si son iguales, si son diferentes. ¿Ok? Entonces, normalmente este tipo de operaciones vamos a realizar. ¿Y cuál sería nuestra operación? Profe, ¿cómo aplicamos esa operación a cada uno de los elementos? Fácil. Directamente mi vector edades y la condición, en este caso, mayores o iguales a 18. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Qué es lo que me dice esto de aquí en español? Voy a poner acá. Vamos a insertarlo, vamos a escribirlo directamente. ¿Cómo que escribía? Ahí está, en español. Nos dice, de mi arreglo tal, cualquiera, ¿no? En este caso se llama vectoridad. Mi arreglo tal, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que cumplen
esta condición. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo más grandecito. Y esto es lo que nos dice. Es decir, de mi vector edades, ¿cuáles son los que cumplen que son mayores a 18? ¿A qué se refiere? A los elementos del vector edad, del vector edades. Es decir, de este vector, de todos esos elementos, ¿cuáles cumplen? ¿Y qué me devuelve? Como bien dicen ustedes, ¿alguien tiene el micrófono activo? Ángel, ¿me ibas a decir algo? Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar un arreglo, como ustedes bien dicen, con valores booleanos. Por algo se llama indexación booleana. Es decir, por ejemplo, con 15 me va a dar falso, ¿no? Me va a dar false. Con 24 me va a dar true. 18 me va a dar true porque son iguales, ¿no? ¿O no? Con 31 me va a dar true, true, false y false. ¿Ok? Eso es lo que voy a obtener. Profe, y de ahí yo tengo este arreglo. ¿Cómo sé exactamente qué valores cumplen? Bueno, para saber qué valores cumplen, ahí yo tengo que indexar, como cuando indexaba con un índice. Pero ya no vamos a tener índices numéricos. Ahora mis índices van a ser los booleanos, ¿ok? ¿Y cuáles va a tomar en cuenta? Va a tomar en cuenta solamente los elementos donde esté el true, en este caso, ¿no? Estos de acá, donde esté el false, no los va a tomar en cuenta. Entonces, si nosotros hacemos la indexación, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a indexar ya no en un índice, sino en una condición. Entonces, vamos a hacer vector edades, indexado en condición edad. ¿Y qué me va a dar esto? Ah, esto me va a dar básicamente cuáles cumplen, que sería 24, 18, 31, 40. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque donde está el false no va a tomar en cuenta ese número. ¿Y cómo se aplica en una matriz, profe? Yo tengo una matriz, vamos a poner lo mismo, vector, matriz edades, M edades, ME. Vamos a poner así mismo, 20, 25, 12, no sé, 5, 40 y 60, ¿ya? Entonces tengo mi matriz, edad. Entonces, ¿cómo yo aplico aquí para saber cuáles cumplen y cuáles no? Exactamente iguales. Condición va a ser de mi matriz de edades, cuáles son mayores o iguales a 18. ¿Ok? Se lee exactamente igual. Por eso no le puse de mi vector o de mi matriz, porque el vectores y matrices son arreglos, ¿no? Entonces, de mi arreglo tal, ¿cuáles cumplen esta condición? ¿Qué condición? Que sean mayores o iguales a 18. Y si yo quiero saber los elementos, bueno, aquí ¿qué me va a dar? Me va a dar esto, me da, si es una matriz, me da la matriz con la misma cantidad de filas y columnas, pero con elementos booleanos para saber cuáles cumplen. 20 cumple, sí. Entonces aquí tengo un true. 25 también tengo un true. 12 no, tengo un false. Acá también tengo otro false. True y true. ¿Ok? Ah, entonces, eso quiere decir que si a un vector le aplico una condición, me da un vector booleano. Si es una matriz booleana. Listo. Ahora, ¿cómo yo obtengo esos valores? Exactamente igual que con los vectores. Matriz, edades, indexada en la condición. ¿Y qué me devuelve esto? Esto me devolverá un vector, una matriz. No se puede porque es una matriz. Podemos encontrar... Ah, ya está la solución. Muy bien, perfecto. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a leer, ¿ya? Eso es respecto al ejercicio, ¿no? Respecto a la parte teórica. ¿Qué me debería devolver? ¿Un arreglo? O sea, una matriz, un vector. Sé que es un arreglo, ¿no? Pero hecho matriz, hecho vector, con los elementos que cumplen. Ahora sí. Devuelve los elementos que... Claro, un vector. Sí, justamente. Mira que si yo intento tomar los elementos de mi matriz, me va a dar 20, 25, y acabo de tener 40 y 60. ¿Qué pasó aquí? Tengo espacios en blanco en mi matriz, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, esto no puede pasar en NumPy. Yo no puedo tener espacios en blanco en mi matriz. No es que se van a rellenar con ceros o con un true, no. Yo no puedo tener espacio en blanco. Entonces, esto no puede pasar. ¿Qué es lo que hace? Lo que va a hacer es darme un vector con los elementos que cumplan. 20, 25, 25, 40, 60. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a pasar. Me va a dar un vector con
los elementos que cumplen, para no dejar espacios en blanco, ¿no? En el caso de que tuviera espacios en blanco. Y ya, eso sería. Este es el concepto de la indexación booleana. También se puede aplicar con where, pero where es un caso especial porque hay que explicar otras cosas, que si no cumple una condición de un arreglo, me da los elementos del otro arreglo, pero tienen que ver las dimensiones, la cantidad de elementos, la distribución. Entonces, bueno, es otra cosa. Yo personalmente no lo uso. No porque no lo sé usar, sino porque no me acostumbré a usarlo y me quedé con indexación booleana. Se puede hacer lo mismo con ambos. Entonces, eso. Ok. Entonces, este sería el concepto. Ahora sí, dudas, preguntas, consultas. No hay. Muy bien. Entonces, ahora sí, pasemos al ejercicio. ¿Vale? Sí, no hay. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que nos dice acá. Nos dice, por acá, una condición de... Podríamos encontrar el índice de Alemania de una u otra forma. Para crear una condición donde podamos encontrar las que sean menores, un arreglo true false, si queremos que nos imprima ese vector. Exacto. Ya, ya. Muy bien. Sí, sí, sí. Lo de Alemania está perfecto, ¿no? Efectivamente, tenemos que aplicar, saber cuáles son las medallas de Alemania, ¿no? ¿Sí o no? De alguna u otra forma, efectivamente. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las medallas que pertenecen a Alemania? Bueno, yo miro los vectores y digo, bueno, no sé, de la parte numérica, no sé qué vector, o sea, qué elementos de esos vectores son de Alemania, pero sí sé que tengo un vector donde tengo ese país, ¿no? Si vamos acá, acá está Alemania, ¿no? Entonces, cuando tengo este tipo de ejercicios, me voy a fijar. Si a mí me dicen, eh, imprima tal cosa, y en la condición ves que tienes, por ejemplo, un string, vas a buscar ese vector con ese string, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Normalmente, si son vectores, o sea, vas a tener ese elemento. Pero si es una matriz, vas a tener esa posición en fila o en columna. Ya vamos a verlo en otro ejercicio más adelante, que creo que está por acá. Entonces, me parece que vi algo así. O sea, como les dije, las soluciones salen aquí, así que ya vamos a verlo. Entonces, sí, vamos a tener que hacer básicamente eso, ¿no? Saber en qué posición están las medallas de Alemania. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, uy, ya. Ok, entonces lo que vamos a hacer básicamente es, no vamos a hacer matriz.index, ¿no? Lo que vamos a aplicar es indexación booleana para saber de mi vector de países cuál es Alemania. ¿Qué elementos de mi vector países son Alemania? Entonces, condición Alemania. Hacer de mi vector países, ¿cuáles son los elementos que sean Alemania? Alemania. ¿Ok? ¿Qué me va a dar esto? Ah, bueno, si vamos acá a la práctica de mi vector de países, voy a tener de países, hacer país 1, país 2, país 3, suponiendo que aquí este sea Alemania, Alemania, país 4 y país 5. Perdón, tengo la tableta virada. Entonces, esa condición me va a decir, ¿tú eres Alemania? No. Tú tampoco, tú sí, tú tampoco, tú tampoco. Entonces me va a dar un arreglo booleano donde sea false, 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 false y false. ¿Ok? Ah, entonces, con este vector booleano, este arreglo booleano, yo voy a indexar las medallas de Alemania, ¿no? Las medallas de Alemania. Bueno, me dice que las medallas totales, entonces no voy a trabajar ni con medallas de oro, ni de plata, ni de bronce. ¿A qué vector le voy a indexar esa condición? Al vector medallas totales. Entonces, sería medallas Alemania, va a ser las medallas totales indexadas en la condición de Alemania. Mira, imprimir medallas Alemania. Y de paso imprimimos también medallas totales. Esto lo vamos a imprimir acá. Siempre tenerlo presente. Medallas totales. Ya, nos dice que 35. ¿Cuál de estos dos 35 será? Bueno, aquí si vamos a nuestro ejercicio, vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, el sexto número de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces este 35 de aquí, el que está entre 51 y 27. Entonces, ese 35 le pertenece a Alemania. Ojo, mira que nos aparece entre corchetes. ¿Por qué será que aparece entre corchetes y no nos aparece directamente el valor? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que me pueda explicar?
que tenga la respuesta a la mano. Muy bien. Bueno, básicamente es porque siempre, cuando yo indexo con una condición, sea la cantidad de valores que sea, así sea uno solo, me va a dar un arreglo con los elementos que cumplen, así sea uno solo. Entonces, esto de aquí es un arreglo. Si yo quisiera trabajar con ese elemento, podría dejarlo así o podría extraerlo con el cero, sabiendo que es un único elemento. ¿Por qué lo puedo dejar de esta forma? Porque, bueno, volviendo al concepto de broadcasting, ¿no? Si es un único elemento, como lo veíamos en la clase teórica, y opero, por ejemplo, sumo, resto, multiplico con otros vectores, como es de un único elemento, se va a comportar como si fuese un solo valor, así, como si estuviese ya de esta forma. Entonces, pueden dejarlo así, si saben que es un elemento, o pueden ponerlo así. Si son varios, ahí ya tendrían que tener cuidado al momento de operar o indexar, porque puede que no tengan la misma cantidad de elementos que los otros vectores que buscan. Pero bueno, no los enrollo más, no los enrollo más. Ya tenemos las medallas de Alemania. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esas medallas? Tengo que ver qué países tienen menos medallas que Alemania, ¿no? ¿Sí o no? Entonces me falta esa otra condición. Condición menos Alemania. Va a ser, ¿qué cosa? No tomo mi vector países, ¿no? Todavía. Me falta saber primero qué medallas en total, de los totales, son menores a las medallas totales de Alemania. Ah, entonces, M totales, ¿cuáles son menores a las medallas de Alemania? ¿Ok? ¿Y qué nos va a dar esto? Otro arreglo booleano con las que cumplen. Mira, vamos a terminar. Condición menos. Ahí está. Nos dice false, 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 false. Acá hay un true, 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 true. ¿Ok? ¿Por qué? 74 no es menor a 35, ¿no? 91 tampoco, 46 tampoco, 41 tampoco, 58 tampoco, 51 tampoco. 35 es igual, no es menor, es igual. Entonces también me da false. Acá me da un true porque 27 es menor a 35, perfecto. 35 es igual a 35, no menor, también me da false. Y los siguientes tres valores me dan true, true, true. ¿Por qué? Porque 19, 13 y 3 son menores a 35, ¿no? Entonces, muy bien, este es el arreglo booleano con esa operación. Y ahora, para saber esos países, directamente mi vector países indexado en condición menor. Entonces, ahí ya obtendré mi vector con los que cumplan, que sería Francia, Corea del Sur, Suiza y Ecuador. Y efectivamente, si nosotros vamos acá al final, Ecuador, Suiza, Corea del Sur, Italia no porque tenía 35, Francia y Alemania también de aquí para acá no cumplía ninguno, ¿no? Entonces sí. ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya vamos a ver ejercicios con llenada matriz, ¿no? Acá me parece que se llena, sí, me parece que acá se llenan todo. Entonces ya vamos a ver eso. ¿Preguntas? Muy bien. Ahora, quería hacer hincapié en esto primero porque son ejercicios como que es un ejercicio un poco más introductorio. Y segundo porque en el examen no, normalmente ahorita ya no se está tomando que llenar matrices o que trabajar con una matriz tal, por ejemplo, el ejercicio típico de gasolineras o de zoológicos, ya no se está tomando de esa forma. Países M total, perfecto. Sí, también. Países indexados aquí ya no pondríamos esto, sino toda la condición. M totales menores medallas alemanas. Perfecto, Dani. Así, me enfoco más en esto y en la teoría porque les pueden hacer, si el examen va a ser similar a los dos anteriores, les van a hacer preguntas un poco más teóricas, donde tengan que saber cómo aplicar la indexación booleana, la indexación normal, donde van a tener que saber cómo se aplica el broadcasting. O sea, entonces, ustedes pueden revisar esas soluciones en el canal o en el Drive, ¿no? Bueno, en el Drive están solamente las órdenes. Entonces ahí pueden ir practicando. Entonces por eso me enfoco en esto. Si no hay preguntas, paso al punto 4. Me dice la cantidad de países que cumplen el punto anterior. ¿Qué debería hacer para este punto? Este está al ojazo. La cantidad de países que cumplen el punto anterior. ¿Alguna idea?
¿Alguna idea, chicos? Para la cantidad de países. ¿Qué se refiere al punto anterior? Del punto 3, ¿cuántos países hay, básicamente? Eso es lo que me está diciendo. Es decir, aquí al ojo vemos que son 4, ¿no? Entonces, no vamos a imprimir print 4, ¿no? Vamos a tener que saber cuántos son esos países, porque puede variar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ya, perfecto. Sí, ya tengo. Esto acá, ¿no? Vamos a ponerlo en una variable. Países. Un segundo. Ya ves. Muy bien, vamos a ponerle en países 3. Y acá vamos a imprimir países 3. Entonces, yo ya tengo ese vector con los países que cumplen. Entonces, directamente imprimo de mi vector cuántos elementos hay. No aplico len, ¿no? Aquí ya no aplico len. ¿Qué es lo que aplico? La propiedad para saber la cantidad de elementos de un arreglo. ¿Y cuál es esa propiedad? Punto size. Size me da el tamaño o la cantidad de elementos de mi arreglo. ¿Ok? Y efectivamente me va a salir 4, ¿no? Ahí está. ¿Hay otra forma? Les pregunto. ¿Alguna otra idea? Alguien que diga, profe, yo me sé otra forma. Sí, hay otra. O sea, creo que en los vectores sí se puede usar len, pero o sea, por lo regular piden que sean a veces funciones Ajá, plenamente de exacto, NumPy. exacto. Exacto, porque les van a decir no utilice funciones o aplicaciones de otros temas como listas, tal, etcétera, ¿no? Diccionarios, que es. A eso me refiero. Ustedes me entienden. Porque los temas de NumPy son netamente de NumPy. Se les va a decir que sea netamente de NumPy. Que no utilice que index, que no utilice len, que no utilice tal cosa, sino que directamente funciones en NumPy. O sea, sería sumar nomás el vector, porque nomás hay uno y uno, porque es un vector booleano. Claro, justamente, ¿no? Como nos dice Emanuel, ¿no? Sí. Llevarlo a lista y hacer. No, llevarlo a lista y hacerle. Ya, por ejemplo, esa es una idea y está bueno, pero la cosa es que aquí les van a decir que no utilicen funciones de lista, no utilicen eso, o traten de no convertir las cosas a listas en muchos casos. O sea, porque en la mayoría de casos no necesitan hacer eso, por no decir el 100% de los casos. En las preguntas que ustedes les toman, normalmente no vamos a convertir arreglos a listas, solo listas a arreglos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, yo tengo mi vector booleano, ¿no? Y si yo represento esto en números, ¿qué era? False en números era 0, ¿no? Y true era 1. Ah, entonces quiere decir que si yo a este arreglo booleano lo paso a números, sería 0, 0, 0, 1, 0, 0. En este caso, ¿no? Para este ejemplo de acá. Para el otro caso, sería algunos ceros, 1, 1, aquí me parece que ven 0, 1, así. No sé cuántos ceros habían por delante, pero habían algunos ceros. Entonces, eso. ¿Y qué pasa si yo sumo este arreglo? Ah, bueno, si sumo este arreglo, me va a dar 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 1 más 0 más 1 más 1 más 1, haciendo un esfuerzo sobrehumano. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto es lo que va a pasar. Cuando yo sumo el vector booleano, se hace esta conversión y se suman los unos y los ceros, ¿no? Entonces, la otra forma sería print, mi vector el de condiciones, condición menos ale, punto sum. O np.sum, el vector, ¿no? Y va a ver que también me va a dar 4. Ahí está. ¿Así? Las dos formas son válidas. ¿Ok? Si no lo pusieron esto del países en una variable, podían tomar el de vectores, el de el booleano, y aplicarlo. Si ya lo guardaron en una variable, usen ese y pongan 6. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Preguntas? Muy bien. Punto 5. Los países con más de 10 medallas de oro. Ya pues. ¿Qué deberíamos hacer? Ahora sí, ya viendo indexación booleana, ya viendo punto 3. ¿Ya alguna idea? Díganlo así mismo, muchachos.
Sería como una variable países indexado en las medallas de oro mayores a 10. Sí, exactamente. ¿Cuáles son los países que tienen eso, no? Podríamos ponerlo directamente en el print, ¿no? Vamos a hacerlo pasito a pasito, ¿no? Condición 5 va a ser de mis medallas de oro, ¿cuáles son? Mayores a 10. ¿Sí o no? Más de 10 medallas de oro. Sí, perfecto. Entonces, el resto sería países 5, vamos a poner. Mi vector de países indexado en esa condición 5. ¿Listo? Y se pondría print países 5. Aquí le puse el espacio sin querer. Países 5. Debería darme, exacto, cuáles son los que tienen más de 10 medallas de oro. Y si lo vemos aquí, los ASO, efectivamente, 34, 29, 22, 17, 16, 16. De aquí para acá, ninguno, ¿no? Que son justamente de Alemania para abajo, si no me equivoco. Sí, sí, de Alemania para abajo. Entonces, ya, eso sería. En una sola línea también sale. Bien, ¿eh? Saldría print, países, como nos decía, ¿no? Indexado en medallas de oro mayores a 10. También en una sola línea. ¿Ok? Pero como les digo, en caso de que ustedes no estén acostumbrados, pueden hacerlo paso a paso, ¿no? Miren que, como les digo, estos ejercicios salen así. Muy bien, punto 6. Los que tienen menos medallas del promedio. Ahora necesito algo distinto. Me hace falta algo. No nos dice si de bronce, de plata o de oro, ¿no? Pero suponemos entonces que son de las medallas totales. ¿Qué me haría falta? Ya tengo el vector de medallas totales. ¿Qué me haría falta, muchachos? Ya tengo el vector de países, tengo el vector de medallas totales, suponiendo que es medallas totales. Me falta el promedio, ¿no? ¿Cómo yo saco el promedio de un arreglo? No hago vector.size sum dividido para vector.size o arreglo.sum dividido para arreglo.size. Hay otra forma. Min, perfecto, para obtener el promedio. Métele prom. Prom el arreglo. No, no. Sería, exacto, el promedio totales, va a ser el vector medias totales punto min. O sea, mea. Entonces, esto me da el promedio. Bien, bien podría estar si le pusieran average, ¿no? Pero bueno, le pusieron min. Entonces, min me da el promedio. Y si no, gnp.min, el arreglo o el vector, ¿no? Muy bien. Y con este promedio, vamos a imprimirlo para que se vea. Promedios totales, intentar este. Ya deberíamos saber cuáles cumplen y cuáles no, ¿no? Que son, ¿qué me pide? ¿Mayores o menores al promedio? Menos del promedio. Ah, entonces mira, acá tenemos el vector totales. Ya sabemos que 74, 91, 46, 58, tal, hasta aquí. No, estas no cumplen, ¿no? ¿Qué pasa con, bueno, estas de acá, obviamente, pero qué pasa con 41? Tengo 41.08 y tengo 41. ¿Incluiría o no lo incluiría? Lo que tengo es esto. Voy a comparar si, en este caso, 41, si es menor a 41.08, ¿no? Esto es menor. Les pregunto, ¿lo incluiría o no lo incluiría? ¿Daría true o daría false para esta comparación? 0.08. Escribo rarísimo, ¿verdad? Ahí está. ¿Lo incluiría o no lo incluiría? Bueno, respondiendo. Quizás alguno tenga la idea, no sé, profe, a lo mejor se hace una conversión a enteros y compara 41 con 41, entonces va a dar false. No, lo que hace es comparar con los datos lo más exacto posible. Si yo acá tengo decimales, entonces los va a transformar ambos a decimales y se va a hacer la comparación en decimales. Es decir, 41.00 es menor a 41.08. Sí, ¿por qué? Porque a pesar de que aquí yo tenga 0.8, aunque yo tenga 0.0000001, esto sigue siendo mayor que 0.00000, ¿no? Sigue siendo mayor por este valor de aquí, este decimal de aquí. Entonces, si yo tengo 0.8, obviamente sí va a ser mayor, entonces sí lo va a incluir. Entonces aquí me va a dar true.
Es decir, que sí, lo va a incluir. Daría false, no, daría true. En este caso, como lo te acabo de explicar, no es que hace la conversión entera, trata de hacer la comparación con los datos lo más exacto posible, ¿no? Entonces, si tengo un entero y un flotante, ambos datos se van a comparar en flotante. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, María? Entonces, vamos a hacer eso. Sería los países con condición menos promedio. ¿Sí? Medallas totales, ¿cuáles son menores a el promedio totales que sacamos? Y luego sería los países 6, va a ser mi vector de países, indexado en la condición menores al promedio. Y luego print países 6. ¿Puta? Ahí está, me dice que Australia, Alemania, Francia, Italia, Corea del Sur, Suiza, Ecuador. Efectivamente, porque tengo 3, 13, 19, 35, 17, 35, 51 no, 58 no, 41 si lo incluye, que es justamente el 1, 2, 3, el cuarto elemento. China, Estados Unidos, Japón, Australia, sí lo incluye. ¿Por qué? Porque es 41 y 41 sí es menor a 41.08. Muy bien. ¿Preguntas? Está avanzando bastante rápido. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Muy bien. Nos dice un top ascendente de países por medallas de bronce. ¿Cómo genero un top aquí? Aquí para los tops ya no tenemos la idea de usar for, el top que nos den. No, no, no. Aquí hay una forma distinta y mucho más rápida para hacer los tops. ¿Alguien que la tenga en mente? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, muchachos? Con ArcSort. Sí, efectivamente. ArcSort me va a dar en este caso, como que un vector con las posiciones en las que deberían estar cada elemento ordenado, ¿no? Entonces ArcSort me va a generar los top, entre comillas, ¿no? Me va a poner los índices ordenados. Entonces, eso es lo que les van a hablar a ustedes, que utilicen ArcSort. En algún caso puede que vean y ustedes digan, uy, este dato está como raro, no debería estar en esta posición. Ustedes confíen, como bien dice el otro, ¿no? Confíen, gente. En que lo que les van a hablar es que utilicen la función ArcSort, ¿ok? Entonces les va a decir un top ascendente, utilizamos ArcSort. Un top descendente, utilizamos ArcSort. Entonces, esto va a variar, ¿no? Como es un vector, aplicamos ArcSort directamente. Si es una matriz, eh, ahí ya tendrían que ver si lo aplican para filas o columnas, ¿no? Depende de lo que les pidan. Entonces, ¿cómo sería el top ascendente? Significa de menor a mayor, ¿no? Eso es ascendente. Por medallas de bronce. Entonces, índices ordenados o top bronce va a ser, ¿qué cosa? Medallas de bronce, punto, ArcSort. Ya, si yo imprimo, me va a dar en teoría cómo debería estar ordenado. Vamos a copiar esto. Por medallas de bronce, ¿no? Y me da, aquí está, en qué posiciones debería estar. Nos dice 0, 1, etcétera, ¿no? Aunque sí tiene algo que es como raro, porque mira acá, debería estar primero este de acá, ¿no? Por medallas de bronce. Pero como les dije, ustedes confíen. Un segundo. Muy bien, nos dice, bueno, sería SOR y se invierte si es que fuera descendente. O sea, depende. Ya les voy a explicar eso. Yo en mi curso les explicaba un poco cómo trabajar, ¿no? Pero si es ascendente o descendente, podríamos aplicar ArcSort, SOR, depende, ¿no? Podríamos aplicar así, podríamos aplicar invertirlo, podríamos hacer indexación de puntos menos uno. Depende de nuestra creatividad, básicamente. ¿Ok? Entonces, bueno,
ya vimos que nos da el arreglo con las posiciones como deberían estar en teoría ordenados, ¿no? Aunque como les dije, en algunos casos va como que a verse un poquito raro. Pero ustedes confíen. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Indexar. Este es mi top. Bueno, índice de top. Los índices top. Entonces, deberíamos indexar, ¿qué cosa? Los países con este vector con los índices entre comillas ordenados, ¿no? Entonces sería países ordenados. Ordenados 7, vamos a ponerlo, porque es el punto 7. Será mi vector de países indexado en ese top de bronce. Y debería estar print países ordenados 7. Ahí está, mira, yo les dije, confíen, ahí está, Ecuador, Suiza, etcétera, etcétera. Ecuador primero porque tenía 0, ¿no? 0 medallas, me parece, o 1. 0, ahí está. Luego Suiza, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes confíen, que sí les da. Ahí está. Ecuador, Suiza, Francia, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería. Ahora los tops se hacen de esta forma. Arcsort y ya está. O sort. Entonces, ahora, mucho ojo, mucho ojo. Aquí. Ah, no, país. Claro, lo que pasa es que yo no quiero las medallas, yo quiero los países, ¿no? Si yo quisiera las medallas ordenadas en ese top, utilizo arcsort o y para no indexar consigo mismo, podría utilizar directamente sort. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Veamos algo con eso, ¿no? Un concepto de eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando yo utilizo sort directamente? Vamos a poner un ejemplo, print. Un segundo. Ya. ¿Qué es lo que pasa cuando yo imprimo, por ejemplo? Voy a imprimir medallas totales, ya. mtotales.sort. ¿Debería darme las medallas, o sea, el vector de medallas ordenado? ¿O no? ¿Qué debería darme? ¿Alguna idea? No importa si están erróneos, aquí lo vamos a responder. ¿Alguna idea? Pueden ponerme profe, no, no sé. No estoy seguro. Ya, nadie. Muy bien. Cuando yo utilizo la función sort, mira, si yo ejecuto, voy a comentarle aquí de países, ¿qué va a pasar? Me va a dar un none en teoría. None. Este de aquí arriba es el que está acá, ¿no? El print que está aquí arriba, el de M total. Me da none. ¿Por qué me da none? No sé, profe. Algo falló ahí. Básicamente, haz de cuenta que cuando yo ordenaba una lista, ¿qué hacía? L.sort, ¿no? La lista.sort. Y si yo hacía esto, sort me devuelve none. Lo que hace es ordenar esta variable que contiene esa lista. Si yo utilizaba sorted, como le quieran decir, y la lista, ahí sí me devolvía una lista con elementos ordenados. Ahí sí. Porque lo que hace es generar una copia de esa lista y la ordena, o sea, ordenada, ¿no? Pero si utilizo sort, así tal cual, me devuelve none. Lo mismo pasa con matrices o arreglos, o sea, o vectores. Cuando yo utilizo un arreglo, por ejemplo, un vector .sort, es como si yo estuviera escribiendo lo mismo que está aquí arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver none. Antes lo puse con minúscula al inicio. Entonces, por eso acá me devuelve none. ¿Cómo yo haría para ver eso ordenado? Profe, ¿utilizo sorted? No. Utilizo np.sort. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, no te sabría explicar exactamente, porque en teoría esta es como la forma abreviada, ¿no? Pero lo que hace es tomarlo como si fuera con las listas. Si quieres que te devuelva, o sea, que te retorne algo, tienes que utilizar np.sort. Mira, aquí me da none, pero si yo imprimo print np.sort y mtotales, totales, ahí sí, me va a salir el none y me va a salir, ahí está, la matriz de medallas totales ordenada, ¿ok? Si yo paso el cursor por aquí, me dice que devuelve none, y si paso el cursor por acá, me dice que devuelve un arreglo n-dimensional, ¿ok? Ordenado, ¿no? Entonces, mucho ojo al momento de usar sort. Cuidado, van a poner un return arreglo.sort o un print arreglo.sort de esta forma. Les va a salir el none. O guardan esto en una variable y utilizan esa variable, les va a salir none, ¿no? Un error. Entonces, mucho ojo. Si quieren que les devuelva, utilizan np.sort. Si quieren ordenarlo y luego imprimir esta variable, entonces estaría bien utilizarlo de esa forma.
¿Ok? Mucho ojo, mucho cuidado. Muy bien. Entonces, eso con sort. Ahora, ¿cómo sería un top descendente? Ah, bueno, el arcsort, 2 puntos, menos 1. Si no, con reverse, me parece que, ahí está, reverse. O también sort recibe también ese, acá sería reverse, o reverse acá. Mira esto, coma, reverse, reverse. También cualquiera de las dos formas. Si no están acostumbrados, yo les recomiendo personalmente que utilicen 2 puntos, menos 1 y ya les da el descendente, ¿no? O sea, como el contrario. Si aquí les da ascendente, el contrario, o sea, el invertido, sería el descendente, ¿no? De mayor a menor. Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿O si hay preguntas para ya hacer el último punto? Ah, no, nos falta el 8, ¿no? También. ¿Preguntas? Muy bien. 8 nos dice, el promedio, bueno, vamos viendo justamente un poquito de esto, ¿ya? Para que no dejarlos con la duda. Vamos a imprimir un top, por ejemplo, top ascendente con medallas totales. Sería países indexado en totales, puntos sort, perdón, arcsort. ¿Ok? Esto me va a dar, bueno, vamos a hacer solamente las medallas, ¿ya? Para no estar confundiendo. Me va a dar los índices ordenados de este tal, o sea, cómo debería estar ordenado el vector de medallas totales. Y si yo quiero, sort sería np.sort, p.sort, m totales, ¿no? Esto me da ordenado ascendente, ¿no? De menor a mayor. Si utilizo reversed, debería darme reversed. Ahí está, ahí me lo relleno. Debería darme. ¿Qué pasó? Vamos a ver, ¿qué pasó? Si es reverse, igual, no, no me lo aplica. No me lo aplica. Debería, pero no me lo aplica. Entonces, la forma más fácil, 2 puntos, menos 1. Y mira, me da el mismo arreglo, ordenado, estaba ascendente de menor a mayor, ahora está de mayor a menor. 2 puntos, menos 1. No sé qué pasó, debería dar. Pero bueno, ahí sí. Entonces, si yo quiero de mayor a menor, 2 puntos, menos 1. Profe, y si yo quiero, por ejemplo, no quiero todos los elementos, quiero un top 5, por ejemplo. Ah, bueno, si quiero un top 5 ascendente, sería, por ejemplo, los primeros 5. Sería desde el inicio hasta 5. ¿Por qué? Va a tomar 0, 1, va a tomar 0, 1, 2, 3 y 4. Es decir, los primeros 5 elementos que tengan estos, que tienen estos índices, ¿no? Entonces, mira, ahí están, los primeros 5, ¿no? Profe, y si yo quiero los primeros, bueno, los últimos 5 de mayor a menor, o los primeros, bueno, vamos a ver todos los casos. Yo quiero los totales, ahí sí. Acá sería. Quiero los últimos 5 de menor a mayor, los últimos 5. Ah, bueno, si quiero los últimos 5, sería desde menos 5 hasta el final, ¿no? Para tomar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1, ¿no? Sería así. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. ¿Qué es lo que está haciendo? Toma los últimos 5 ordenados, ¿no? Ahí está, los últimos 5 ordenados de menor a mayor. Ojo, esto es de menor a mayor, ¿no? Orden de menor a mayor. Poner primeros serían primeros 5 y acá sería últimos 5, ¿no? Sí. ¿Y cómo sería en el otro caso? Orden de mayor a menor. Si quiero los primeros 5, sería exactamente poner print np.sort mtotales. Y si quiero, por ejemplo, los primeros 5, en este caso de mayor a menor, ¿qué hago? Primero lo invierto y luego tomo los primeros 5. ¿Ok? Y mira, me da los primeros 5 ordenados de mayor a menor. Profe, si hice esto al revés, ahí vas a tener algo distinto, porque va a tomar, bueno, debería dar igual, ¿no? Vamos a ver. Tomas los, no.
Vamos a ver, mira. Ahí sí me va a dar distinto. Porque voy a tomar primero, ahí está, me va a dar, tomar primero los primeros 5 elementos de menor a mayor y ordena esos 5 elementos de menor a mayor. Pero yo quiero los últimos, los primeros 5, de mayor a menor. Ahí está, primero lo hago de mayor a menor y luego tomo el top. Y si quiero los últimos, exactamente igual. Que en el último 5, primero ordeno m totales, lo invierto para obtener de mayor a menor y si quiero los últimos, desde menos 5 hasta el final, ¿no? Están los últimos 5 ordenados de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, mucho ojo a esto. Ya les doy aquí el tipazo y se los voy a dejar comentado. Por si los llegan a necesitar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Para mayor a menor, ordeno y lo invierto y de ahí tomo el índice del top n que necesito. Top 5, top 3, top tal. Top n, ¿no? ¿Preguntas? ¿Qué tal vamos de tiempo? Ah, estamos bien de tiempo. Ya, muy bien. Entonces, punto 8, volviendo ahora sí, ¿no? Nos dice el promedio de medallas de los 5 países con más medallas. El promedio de medallas, pues, mira, aquí también estamos justamente, ¿no? Hablando de top 5. Me dice el promedio de medallas de los 5 países con más medallas. ¿Qué se les ocurre? ¿Una idea? Muy bien. Vamos primero sacando por pedazos la orden. Nos dice el promedio de medallas, ya. ¿Pero de qué medallas? De los 5 países. ¿Qué 5 países con más medallas? Ah, entonces primero necesito sacar los 5 países con más medallas. Y a estos de aquí, tomar ese promedio. Ah, entonces no es que voy a tomar los países, voy a tomar esas 5 mejores medallas, ¿no? 5, sí, esos 5 valores que tienen más medallas. Y a esos 5 valores le saco el promedio. Entonces, ¿cómo sería? Eh, yo qué sé, vamos a ponerle top 5. Va a ser medallas totales. No me dice si de bronce, plata, oro, así que asumimos que totales. Necesito el top 5, ¿no? Entonces, tomo, primero lo ordeno, ¿no? Sería np.sort, ordeno. Y tomo, aquí está ordenado de menor a mayor. ¿Podría obtener de esta forma los? Bueno, sí, sí podría, pero directamente vamos a tomarlos así. Tomo, aquí está de mayor a menor, los 5 países con más medallas. Entonces, los 5 primeros, desde el inicio hasta 5. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo rapidito antes de que me pregunten. O si es que tienen la pregunta, pero no se animan a hacerla. Digamos que mi vector se ordenó 3, 10, 15, 20, 25. Y yo quiero, por ejemplo, el top 3. Quiero estos 3 de aquí. Entonces, ¿qué debería hacer? Si se ordenó de menor a mayor, podría tomarlos con los 3 últimos, ¿no? Pero a lo mejor, alguno no se acuerda de cómo tomar los 3 últimos o tiene miedo de que esté mal hecho el código, lo que sea. Entonces, lo más como seguro sería primero ordenarlo de mayor a menor. 25, 20, 15, 10 y 3. Entonces, y ahora sí tomo, si es el top 3, los 3 primeros, ¿no? No se me encerró. Los 3 primeros. Lo mismo estoy haciendo acá. Ordeno, está ordenado de menor a mayor. Lo ordeno ahora sí, de mayor a menor y tomo los 5 primeros. Y va a estar en 5. Justamente lo que habíamos hecho arriba, ¿no? Justamente lo que habíamos hecho arriba. Tomo los primeros 5, es decir, los que tienen la mayor cantidad de medallas, los primeros 5. Y a esos les saco el promedio. Entonces, mi promedio 5, prom top 5, va a ser top 5 punto min. Y ya está. Print prom top 5. Y obtengo el promedio. 64.6. Este es el promedio de las 5 mayores cantidades de medallas, ¿no? Insisto, esto sale en una sola línea, ¿no? Pero bueno. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas?
N variables totales, mortales, min. No, porque si tú aplicas min así, min, ¿qué hace? Min me devuelve un valor. Si te das cuenta, me devuelve un valor. Bueno, aquí ya no, porque no lo estoy imprimiendo, ¿no? Ahí sí. Min me devuelve un valor. A un valor yo no lo puedo indexar. Mira que si yo intento hacerle ahí la indexación, me va a dar un error, mira. ¿Por qué? Porque, exacto, no le puedo aplicar una indexación a un escalar. Min, cuando yo no le pongo axis, o zoom, o max, o en general, cuando no uso los axis con esas funciones, me van a dar un valor, es decir, un escalar. Y a ese escalar yo no le puedo aplicar indexación, solo a los vectores o a los arreglos, ¿no? En general. Entonces, primero hago toda la indexación y de ahí hago el min, ¿no? Y perfecto, como lo corriges al final, ¿no? ¿Sí? También desde -5 hasta el final, punto min, ¿sí? Justamente. Muy bien. Sí, también, es otra forma. Ok, si no hay preguntas. Me dicen, el promedio de medallas de Rusia. Bueno, necesito las medallas de Rusia, ¿no? Podría tomar, por ejemplo, hacer un vector y unir oro, plata, bronce y sacarle punto min, pero si ya tengo el de medallas totales, sería mucho más fácil, ¿no? De medallas totales saco cuáles son las medallas de Rusia y le aplico el promedio dividiéndolo para 3. ¿Por qué? Porque tenemos oro, plata y bronce, entonces lo divido para 3, ¿no? Entonces tendría que buscar cuál es Rusia, ¿no? Entonces, cuando son Rusia, sería de mi vector de países, ¿cuál es el elemento de Rusia? ¿Ya? Y tomo las medallas de Rusia. Medallas Rusia, igual, M totales, indexada en la condición de Rusia. Y a eso le saco el promedio, que va a ser el promedio de Rusia. Va a ser medallas de Rusia, dividido para 3. ¿Por qué aquí no estoy usando el min? Porque es un solo elemento. Medallas Rusia va a ser un vector de un único elemento. Mira. Medallas Rusia. Que no está repetido, ¿no? Entonces me da un único elemento. Si yo le aplico min, me va a dar el mismo 58. Entonces yo quiero el promedio. Supongo yo que el promedio es entre las de oro, de plata y de bronce. Entonces, si quiero el promedio entre esas tres, lo divido por 3. Otra forma, como les digo, sería crear un vector con esos tres elementos y aplicarle min. Pero para mí es más fácil dividirlo por 3. ¿Preguntas? Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio, el PEPA. Este me lo pasaron ustedes también. Vamos a verlo. ¿Preguntas con este primer ejercicio? Hay preguntas. Entonces, vayamos a este de acá. Me dice, ahora sí vamos con llenada de matrices. El siguiente archivo contiene datos de videojuegos. Y nos dice que es un archivo que contiene juego, plataforma, año, género, editor, un montón de cosas, ¿no? Número, bueno, NA ventas, y ventas, otras ventas, ventas globales. ¿Ok? Y aquí tenemos los datos. Juego, por ejemplo, Wii Sport, Grande Fausto, Sports Resort, Pokémon. Y la plataforma, Wii, nos dice Xbox 360, supongo. Nos dice PlayStation 2, Wii, Game Boy. Entonces, nos dice que con estos datos hay que hacer lo siguiente, ¿no? 1. Crear una función que recibe el nombre del archivo. Yo creo que no alcanzamos a hacer el ejercicio 3. Entonces nos dice, crear una función que recibe el nombre del archivo. No me dice el nombre de la función, así que le pondremos nosotros los nombres, ¿no? Recibe el nombre del archivo, una cadena. Recibe un vector con todas las plataformas sin repetir y otro con los años sin repetir que contiene el archivo. La función retorna una matriz de NumPy con los datos referentes a las ventas globales. ¿Dónde están las ventas globales? Ah, vemos que está al final, ¿no? Entonces, solo con los datos de las ventas globales. Imagino yo que solo con los datos finales. Las plataformas representan las columnas y los años representan las filas. ¿A qué se refiere eso? Antes de iniciar el ejercicio. Cuando ustedes tienen este ejercicio de llenada de matrices, lo que les dicen es lo siguiente. Bueno, voy a tener un vector 1 y un vector 2. Y estos vectores van a representar las filas y columnas de mi matriz. Por ejemplo, me dice que, vamos a ver acá, representa las, ya. Vamos a decir que esta es plataforma.
P plataformas. Y este es B años, ¿no? Entonces, plataformas va a ser las columnas. Columnas. Caramba. Columnas. Y el vector de años, las filas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, la plataforma, vamos a poner PlayStation 2, vamos a poner Game Boy, vamos a poner Nintendo DS, y vamos a poner, no sé, PSP, me invento. Y acá vamos a poner años, por ejemplo, yo qué sé, 2010, vamos a poner 2007, 2018, uy, comienzo a 2018, vamos a poner 2022, ¿ya? Entonces, significa que cuando yo tenga mi matriz, voy a tener lo siguiente. Acá, en mis filas van a estar, ¿qué cosa? Los años. Es decir, la primera fila va a corresponder a los años, al año 2010. La siguiente, 2007. La siguiente, 2018. Y la siguiente, 2022. Eso es lo que me está diciendo. Que cada elemento en la fila corresponde a ese año. Y en columna me dice lo siguiente, básicamente, que voy a tener como primera columna los de PlayStation 2, como siguiente los de Game Boy, de siguiente los de Nintendo DS y de siguiente los de PSP. Entonces lo que me está diciendo es que cada columna de la matriz corresponde a esa plataforma. Eso es lo que me está diciendo a mí. Y en algunos casos les van a decir, las celdas representan tal cosa. Eso es básicamente que el número que está aquí representa, por ejemplo, si tengo un número de ventas, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, 5.6 en ventas. Significa que este 5.6 son las ventas que hizo esta plataforma en ese año, por ejemplo, de tal cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que me está diciendo. Cuando yo tengo esta forma, yo voy a crear una matriz a partir de esos vectores que representan filas y columnas. ¿Y cómo lo hago? Si ya me dan los vectores, esto está más que fácil. Pero, no se asusten, es súper sencillo. Si no me dan estos vectores y los tengo que crear de mi archivo, ahí ya viene otra cosa. La cosa se pone más seria, pero no es nada del otro mundo. Ya vamos a ver que en sí la dificultad está en recordar algunos temas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, crear esta matriz M, que tiene en este caso tantas filas y tantas columnas. ¿Cuántas filas? Por ejemplo, aquí tenemos, en el ejemplo tenemos 4 y 4. Entonces es una matriz de 4 por 4. ¿Por qué? Tiene 4 filas y 4 columnas, ¿no? Para este caso en concreto, ¿no? Puede ser que tenga más, puede ser que tenga menos. Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Y cómo yo sé cuántas filas y cuántas columnas tiene? ¿A partir de dónde las tomé? A partir de los vectores, ¿sí o no? Entonces, yo a mi matriz la voy a crear a partir de esa cantidad de elementos de mis vectores. Es decir, las filas me las va a dictar, filas me las va a dictar, ¿qué cosa? La cantidad de elementos de mi vector año, ¿no? Y las columnas me las va a dictar la cantidad de elementos de mi vector de plataformas. Eso es lo que va a pasar. Profe, ¿y cómo le doy los valores? Porque yo no sé, yo tengo el archivo, pero no sé cómo ya crearla con esos valores directamente. No le vamos a dar valores directamente al principio. Lo que vamos a hacer es crear una matriz de ceros. Normalmente, lo que hacemos es, para este tipo de casos, es crear una matriz de ceros. Y a partir de esta matriz de ceros, ¿de cuánto por cuánto? De esto por esto. A partir de esta matriz de ceros, en el archivo vamos a ver dónde vamos a añadir ese valor. Es decir, a qué posición en fila y qué posición en columna vamos a añadir ese valor. Por ejemplo, salió el videojuego, yo qué sé, Zelda. Dios mío, ¿cómo vamos a saber? Salió Zelda de Nintendo DS. Y sus ventas globales son, yo qué sé, 30.2. Entonces, yo lo que necesito, y el año, no me faltó el año. Vamos a poner un juego del 2000, no sé, 2007, me invento. Entonces, lo que a mí me está diciendo es que tengo que añadir este 30.2 ¿a dónde? A la plataforma Nintendo DS, vemos que es esta columna. ¿Y qué fila? La fila 2007. Esta fila. Entonces, ¿dónde se va a añadir ese valor 30.2? Aquí. Se va a ir
a poner 30.2. Y si se repitiera el año y la plataforma, imagino que se tienen que sumar las ventas totales para esa plataforma en ese año. Eso es lo que nos dice. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. De mi archivo, yo voy a tomar el valor y le voy a decir, en esta fila, en esta columna, añádelo. ¿Cómo lo sé? A partir de estos datos. ¿Ok? Los vamos a verificar en los vectores que nos dan. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Confirmen. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ahora sí, vamos a pasar a código. Después de entender la parte visual, vamos a pasar al código ya. Me imagino que todos entendieron. Entonces, me dice primero crear esa función. Bueno, inicialmente debería importar NumPy. ¿Ok? Pero no lo importa porque ya lo tengo acá arriba, ¿no? Pero ustedes deberían importar aquí arriba import NumPy y tal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hago? Bueno, acá tengo el archivo. Que básicamente son las mismas líneas. Solo tiene añadida una de acá. Entonces, uy, abrí sin querer este. ¿Qué es lo que hago? Defino las funciones. Vamos a ponerle llenar matriz o crear matriz. Crear matriz. Y va a recibir, me dice que el nombre del archivo, vamos a poner el nombre de archivo, recibe el vector de plataforma, de plataformas, y recibe el vector de años. Son elementos únicos, no en cada vector. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que debo hacer? Retornar una matriz. Entonces, tengo que crear una matriz. ¿Cómo creo esa matriz? Como les dije, inicialmente va a estar llena de ceros y con el archivo vamos a ir llenando esa matriz. Entonces, np.ceros para crear una matriz o un arreglo con ceros, ¿no? ¿De cuánto por cuánto? Eso se lo indico dentro de una tupla, es decir, dentro de un paréntesis le indico la cantidad de filas y cantidad de columnas, en ese orden. ¿Cuál es la cantidad de filas? Vamos a sacarlo acá. Cantidad de filas y cantidad de columnas. ¿Cuál es la cantidad de filas? Me dice que las plataformas representan las columnas y los años las filas. Entonces, cantidad de filas es mi vector de años, la cantidad de elementos, que es lo que les mencionaba acá, ¿no? Miren que acá tenemos 4 años, entonces esos 4 años son las 4 filas en mi matriz. Entonces, mi vector de años, punto, size. Y entonces, cantidad de columnas sería mi vector de plataformas, punto size. Entonces acá le pongo cantidad de filas, coma, cantidad de columnas, que ya no se cambia. Profe, ¿lo podía poner directo? Sí, también. Le indico el tipo de dato, le puedo indicar el tipo de dato, ya sea entero, le puedo poner flotante. En este caso, por defecto, se pone en flotantes. Yo lo necesito en flotantes porque veo que las ventas están en flotantes, entonces los pongo en flotantes, ¿no? Y ya estaría. Esa sería mi matriz, pero todavía no está llena con los datos, ¿no? Está todavía en ceros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Solo he pasado a código lo que acabamos de ver. ¿Preguntas, chicos? Me ha hecho una solicitud para unirse. Uy, ya lo acepto al final de la clase. No hay preguntas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para llenar mi matriz? Ahora sí empiezo a leer el archivo. Vamos a ponerle file. Yo le pongo file, le pongo archivo como sea. Open, el nombre del archivo, la variable que recibe el nombre del archivo en cadena, ¿no? Por defecto suponemos que ya incluye el TXT o el CSV, ¿no? Si no, le tendría que añadir. ¿Y en qué modo lo abrimos? Modo lectura, porque no vamos a editar este archivo, ¿no? Vamos a leerlo. Ya están los datos ahí. Yo no quiero añadir nada de ese archivo. Yo solamente quiero leer. Entonces, con R, de read. Ahora sí, veo si mi archivo tiene encabezado. Veo que sí, ¿no? Tiene un encabezado. Así que a mí no me interesa ese encabezado, lo salto. ¿Por qué? Porque no va a ser parte de mi matriz, ¿no? Entonces, file.readline. Salto esta línea. Si la necesitara, lo almaceno, ¿no? Encabezado va a ser file.readline, strip y todo eso, ¿no? Pero no lo necesito. Entonces, ahora sí, una vez que lo salto, empiezo a leer las líneas de mi archivo. Por cada línea, perdón, en el archivo. Por cada línea en el archivo, debo hacer algo, ¿no? Acá.
debo hacer algo. ¿Ok? ¿Qué debo hacer? Tomar los datos, separarlos y sumarle los valores a la matriz, ¿no? No hay problema. Entonces, ¿qué debo hacer? Separar los datos. Ahora, podría ser un desempaquetado, pero hay hartísimos datos. Y a mí, por lo que veo, me interesa solamente, el juego no me interesa la plataforma, que está aquí de segunda, me interesa el año, que está siguiente a la plataforma, y me interesa ventas globales, o sea, unos cuantos datos. Entonces, para ser desempaquetado por todo esto, está como muy largo, ¿no? Entonces, voy a tomar L datos, una lista de datos, y a partir de ahí voy a extraer los que necesito, que va a ser la plataforma, el año y las ventas globales. Entonces, L datos va a ser la línea, punto strip, porque necesito eliminar el salto de línea, ¿no? Recordando un poco archivos, y punto split. ¿Por qué datos los separo? Por la coma. Porque en el archivo está separado por comas, ¿no? Y ahora sí, ya tengo la lista de datos. Pero estos datos, todos están en cadenas. Cuando yo leo un archivo, recuerden que todos los datos están en cadena. Entonces, antes de hacer la grande de sumar el valor directamente de mi lista de datos, primero tengo que extraerlos y hacer el casting correspondiente, es decir, convertirlo a entero o a flotante o a lo que sea, ¿no? Entonces, hacer eso, ¿no? Sería, vamos a sacar el primero en el orden que está aquí. Me dice que es plataforma, año y luego las ventas, ¿no? Plataforma va a ser L datos indexado en, sería 01, ¿no? 01 y el año en 2. Entonces 01 y el año va a ser plataforma, L datos, perdón, indexado en 2. Y el otro sería ventas globales, ¿no? Ventas globales va a ser L datos, estaba al final, así que menos 1, ¿no? Para tomar el último elemento. Y ahora, antes de hacer la grande de sumar, como les dije, falta convertir los datos. Plataforma, ¿qué tipo de dato es? Veo que es cadena, entonces esa la dejo tal cual. El año tiene que ser un entero, ¿no? Entonces ese sí lo voy a convertir. Y las ventas globales es un flotante, entonces los convierto, ¿no? Sería año, sería int, y ventas globales, float. Y ahora sí, ¿qué hago? Todavía no puedo sumarle los valores a mi matriz. ¿Qué me hace falta? Me hace falta saber en qué fila y en qué columna. Tengo los valores, pero me falta saber esas posiciones. ¿Cómo lo hago? ¿Alguna idea? ¿Sí se me entiende, chicos, o voy muy rápido? ¿Alguna idea? Bueno, lo que debo hacer es básicamente lo mismo que habíamos hecho con lo que sería lo de las medallas, ¿no? Que es saber en qué posición está, o sea, en qué lugar está Alemania, saber en qué lugar está Rusia, ¿no? Entonces, ese mismo concepto vamos a aplicar acá, que es la indexación booleana. Es decir, de mi vector, sí, acá está, de mi vector, por ejemplo, de plataformas, ¿dónde está, por ejemplo, en este caso, en esta línea, dónde está Nintendo DS? Y de mi vector de años, ¿dónde está ese año 2007? ¿Ok? Entonces, para el vector 1, ¿qué me debería dar? Me debería dar, me fui choquísimo. Me debería dar false, false, true, false, ¿no? Para este caso, false, false, true, false. Y para el vector 2, es el de plataforma. El vector de años me debería dar false, true, false, false. Entonces, esto es lo que yo voy a utilizar para sumar los valores. La condición de las filas y la condición de columnas, para saber en esa fila y en esa columna en específico sumar el valor. ¿Y cómo lo aplico? Vamos a verlo. Condición de fila va a ser, me dice que para las filas es el año, ¿no? Entonces, de mi vector de años, ¿cuáles son iguales a, o cuál es igual a ese año en concreto? ¿Cuál? El que acabo de sacar leyendo esa línea del archivo, ¿no? Y mi condición de columna va a ser de mi vector de plataformas, cuál es esa plataforma que estoy leyendo en mi archivo, en esa línea.
Entonces ya tengo las dos condiciones, me va a dar estos arreglos booleanos. ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiero sacar esa celda en específico de mi matriz, lo que hago es la matriz indexada en la condición de fila, coma, la condición de columna. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero indexar en una matriz, ¿qué hacía? Fila, coma, columna. Entonces lo mismo voy a poner acá. Fila, coma, columna. Pero en este caso con condiciones. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué hago? A esta posición, a esta celda en específico, como aquí, súmale ese valor. Yo podría directamente aplicar como en listas, ¿no? Si yo indexaba lista en un índice, por ejemplo, en un índice, podría directamente hacer más igual un valor. O en un diccionario. Diccionario indexado en una clave, más igual un valor. Lo mismo se aplica aquí, porque son datos mutables, ¿verdad? Los arreglos son datos mutables. Entonces yo podría poner matriz indexada en fila, coma, columna, más igual el valor. Eso es lo que voy a aplicar. Pero en este caso con las condiciones. Entonces, más igual, ¿qué cosa? Las ventas globales que acabamos de leer en esa línea del archivo. Y ahora sí, al final, ¿qué hacemos? Como ya terminamos de leer, o sea, esto se va a hacer para todas las líneas, ya no tengo nada más que hacer con el archivo, lo cierro y retorno mi matriz. Antes de ejecutarlo, nos haría falta sacar esos vectores porque tenemos el archivo, pero no tenemos estos dos vectores. Entonces habría que sacarlo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? No entiendo por qué indexó la condición fila y la condición columna en una sola, o sea, como que le puso la coma nada más. Ah, claro. Lo que pasa es que cuando yo quiero indexar en una matriz, quiero sacar una fila en específico y una columna en específico. ¿Qué hacía? Matriz indexada en fila, coma, columna, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, de mi matriz de acá, yo quiero esta de aquí, justamente. ¿Qué debería hacer? Por índices, debo indicarle primero la fila. Sería 1, coma, ¿qué cosa? 0, 1, 2, ¿no? ¿Sí o no? Pero yo no sé cuál es esa fila y esa columna en específico y no voy a utilizar index, ¿no? Porque a mí me dicen que trabaje todo en NumPy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que voy a hacer es indexar por condiciones, aplicar la indexación booleana. ¿Qué es lo que hice? Me van a dar estos dos vectores de aquí, ¿no? Estos de aquí. Voy a copiarlos para más abajito hacer todo eso, ¿no? Voy a tomarlos. Ahí sí. Voy a tomarlos para más abajito. Ya. Y me dan estos dos de aquí. Voy a ponerlo, voy a borrar esto. Me voy a poner vector de plataformas y vector de años. Este es el de plataformas y este es el de años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo indexo mi matriz con estos dos vectores, lo primero es indexar en las filas, ¿no? Condición de fila. ¿Qué hace esto de aquí? Lo que hace es, toma mi matriz, la verdad, pero voy a hacer un poquito más grande. Sí, voy a hacer un poquito más grande. 1, 2, 3, y vamos a hacer hasta acá. ¿Ya? Mm, ya, ahí me quedo más o menos. Entonces, lo que va a pasar es, va a tomar esta indexación booleana y va a aplicarlo en las filas. Es decir, va a ser, la de años sería false, true, false, false. ¿Sí o no? Ah, entonces lo que va a hacer es tomar esta fila en concreto, esta fila en específico. Es decir, esta fila. Hasta aquí bien, lo que hace es, donde dé true, toma esa fila. Puede que sea una, puede que sea más. En este caso va a ser una en específico. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? O sea, como que eso me quiere decir como que en esta fila y entonces el otro sería en esta columna, colócame Exacto, este tipo de exacto. valor. Es exacto, exactamente igual. Es lo que acabo de hacer acá, pero ya no pongo índices, ahora pongo mis condiciones. Es exactamente lo mismo, pero no pongo valores numéricos, sino condiciones. ¿Sí? Sí, sí entendí, gracias. Belleza. Sí, porque esto pasó en el... Ay, no recuerdo, creo que fue el examen del semestre pasado, les pedían algo de aeropuertos o de universidades. Entonces, muchos no, como que no sabían cómo hacer justamente esto de aquí.
como que eso de indexar entre filas y columnas, qué bueno que es una muy buena pregunta. Ya sacamos este tema, cosas que si quieren revisar ese ejercicio y no recuerdan o no saben la lógica del por qué se hace eso, aquí ya lo ven. Y me toma esa fila en específico. ¿Y qué columna? Bien, como tú nos dices, es en esa columna, condición de columna. Yo le pongo variables así. Ojo, yo cuando hago indexación booleana le pongo condición tal, para saber que estoy trabajando con condiciones, o sea, con arreglos booleanos. Ustedes le pueden poner como quieran. Yo le pongo normalmente el prefijo condición, con. Y si sé que voy a indexar para filas y columnas, le pongo condición fila, condición columna, para no perder. O sea, para que sea un poco más fácil de entender, no solo para mí, sino también para el docente, que así le ahorro el trabajo y no me pone cero por no entenderme, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acá sería falso, falso, verdadero, falso. O sea, true, false, false, true, false. Ya. Y acá, ¿qué va a pasar? Entonces, esta fila no la toma en cuenta, esta tampoco, esta sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto no, esto no, esto no. Y aquí, esto no, esto no, esto no, esto sí. Entonces, en este valor específico de aquí, vamos a añadir ¿qué cosa? Ese valor. ¿Qué valor? El de las ventas globales. Así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Esta es una de las formas de llenados de matrices. Hay otras, pero normalmente esta es como que las que se aplican en talleres. Nos faltaría ver cómo crear esta matriz a partir, digamos, o bueno, cómo crear estos vectores, fila y columna a partir del archivo, que ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué tal estamos de tiempo? Estamos perfectos. Faltan 10 minutos. No creo que alcancemos esto. Les puedo pasar las soluciones. O sea, puedo leer porque no las he leído. Les puedo pasar las soluciones ya mismo. O se los dejo a ustedes para que practiquen. Y vemos primero lo del llenado de matrices. O quieren ver las soluciones y luego ustedes practican lo del llenado de estos vectores. Porque no les voy a poder mostrar los resultados porque nos faltan esos vectores. ¿Qué quieren ver? ¿Las funciones o llenar estos vectores? No les puedo mostrar el resultado porque nos faltan estos vectores. Porque no me dicen nada. Así que vamos a ver. Ya, ¿saben qué? Esto de aquí se los voy a dejar a ustedes de tarea porque realmente es cosa de primer parcial mezclado con el segundo parcial. Porque lo que van a tener que hacer es llenar una lista de elementos únicos y luego la vuelven vector. Así que a partir del archivo, ¿no? Entonces esto de acá les queda de tarea a ustedes, ¿ya? Para no perder tiempo con cosas que no se den NumPy. Ahora sí. Y acá, vamos entonces un segundo. Ya. Vamos a hacer el siguiente punto. A ver si alcanzamos todo. Nos dice, crear la función que obtenga el año. Un segundo que no veo. Segundo que no veo. Ahí sí. Ahí está mejor. Ya. Crear la función que obtenga el año con mayores ventas a partir de un año específico en adelante. La función recibe la matriz, el vector con todos los años sin repetir y el año de partida. La función retorna el año con mayores ventas dentro de ese periodo. Asuma que tiene el vector de todas las plataformas y el vector de todos los años que tiene el archivo para el siguiente tema. ¿Ok? O sea, no nos está pidiendo llenarla, así que no lo vamos a hacer, se las dejo de tarea para que, si ustedes quieren ver los resultados, hagan estos vectores. Y ahora sí, hagamos eso, definamos una función. Def, obtener bueno, mayores ventas año. Mayores ventas año. Vamos a ponerle así. ¿Recibe qué cosa? La matriz. M ventas, vamos a ponerle ya. El otro sería el vector con los años, de años, y un año en específico. ¿Ya? ¿Qué deberíamos hacer? Me dice que retorna el año con mayores ventas dentro de ese periodo. ¿Cómo obtengo el año de mayores ventas dentro de ese periodo? Bueno, lo que nos está diciendo en español es lo siguiente. Yo tengo la matriz de acá. Vamos a tomar esta misma matriz. Bueno, vamos a tomar esto. Yo tengo los años, por ejemplo, 2000, le puse 2010, 2007. ¿Qué más les puse? 2018 y 2022, si no me equivoco. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, aquí me dice, a partir de ese año en adelante, ¿no?
Dentro de ese periodo, ajá. A partir de un año específico en adelante, aquí está. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que mi función recibe 2015, uy, me faltó, 2015, ¿qué va a pasar? Me dice, entonces, de 2015 en adelante, ¿cuáles las mayores ventas? ¿No? Eso es lo que me dice. El año con mayores ventas. Entonces, de 2015 en adelante sería de 2018, 2022. Entre estos dos, ¿cuál es el que tiene más ventas? El año con mayor venta. Si fuese, por ejemplo, así mismo, vamos a poner otro ejemplo. 2010, 2007, 2022. Si a mí me dijeran 2020, entonces de 2020 en adelante solo este. Me faltó 2018, ¿no? Y 2022. 2020, solamente 2022 sería ese único, ¿no? Pero en este caso lo que van a hacer es darnos un año así. Por ejemplo, me dan 2009. Entonces de 2007 en adelante, perdón, me dan 2000, bueno, sería 2010, 2018 y 2022, ¿no? De estos 3 años, ¿cuál es el que tiene más ventas, no? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que va a pasar en mi función. Entonces, ¿cómo obtengo esos años en específico? Bueno, necesito saber de mi matriz cuáles filas cumplen esa condición y qué columnas voy a tomar. No me dicen plataformas específicas, entonces asumimos que todas las plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si mejor hacemos un ventas totales por año? Porque es lo que me dice, ¿no? Eh, ajá. Asuma que tiene... Ya. Con mayores ventas dentro de ese periodo. No me dice de una plataforma en específico, así que... Y tampoco recibe ese vector, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos primero o sea, es otra forma de hacerlo, ¿no? Hacemos un vector de ventas por año totales. Es decir, teníamos la matriz así. Y ahora, aquí están los años, ¿no? Año 1, año 2, año 3, año 4. Y acá plataforma 1, plataforma 2, plataforma 3, plataforma 4. ¿Qué te parece si hacemos un vector de ventas totales para ese año, para esos años? Año 1, año 2, año 3 y año 4. Un vector de ventas totales. ¿Cómo obtengo esas ventas totales? Yo sé que cada columna es las ventas de esa plataforma. Ventas 1, ventas 2, ventas 3 y ventas 4. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Esto es una resolución, ojo, ¿no? Hay otra forma, pero ahorita se me ocurre esta, ¿no? Bueno, se me ocurren las dos, pero hagamos esta, que creo que es la más corta. Saco las ventas totales como sumo por cada fila, sumo todos los valores de esa fila, ¿no? Eso es lo que voy a obtener. Sumo todos los valores de esa fila, ¿no? Sumo todo esto de aquí, me da esto. Sumo todo esto de aquí, me da esto. Sumo todo esto de aquí, me da esto. Así. Entonces, y luego de obtener esto, voy a obtener de mis años específicos cuál es el mayor. O sea, necesito saber, por ejemplo, me da así mismo 2010, 2018 y 2020. De estos tres años, es decir, de estos tres valores de aquí, ¿cuál es el que tiene más ventas? De estos tres, ¿cuál es el que tiene más ventas? Suponiendo que es A3. Entonces, esta venta significa que el año 3 es el que tiene mayor venta. Esto es una forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Primero, la suma por cada fila. Por cada fila vamos a sumar los valores. Luego, sabré qué año específico necesito, tomo esos valores específicos y hallo el mayor. Con eso obtengo ese año, ¿no? Entonces, hagámoslo. Sería ventas por año. Va a ser mi matriz de ventas. La voy a sumar por filas. ¿Cómo sumo por filas? Aquí aplico lo de los axis. Si yo quiero sumar por cada columna, mi axis va a ser 0. Si yo quiero sumar por cada fila, mi axis va a ser 1. Y ya está. ¿Qué me da esto? Un arreglo, un vector con la suma de columnas o de filas, como yo le quiera poner. Si le pongo min, me va a dar los promedios para cada fila o los promedios para cada columna. Si le pongo min de mínimo o máximo, me va a dar el máximo para cada fila o el máximo para cada columna. Yo quiero la suma, así que le pongo la suma. ¿Ok?
y obtengo mi vector de ventas por año. Ahora saco esos años, o sea, esos valores específicos, ¿no? ¿Cómo sería? Condición intervalo, vamos a poner intervalo. Va a ser de mi vector de años, cuáles son mayores o iguales a ese año, porque me dice de ese año en adelante. Aquí me dice, a partir de un año, entonces, suponemos que lo contamos, ¿no? A partir de ese año en adelante, es decir, cuáles son mayores o iguales a ese año en específico. ¿Ya? Entonces, con esa condición saco los años a utilizar. A usar. Va a ser mi vector de años indexado en la condición del intervalo. Y necesito los valores de las ventas, ¿no? Sería ventas a usar, va a ser mi vector de ventas por año indexado en esa condición de intervalo. ¿Qué es lo que hice? Tomar estos valores específicos. ¿Qué me va a quedar de aquí, de este ejemplo? Me va a quedar un vector que contenga A1, A3, A4 y los valores de ventas totales que va a ser valor 1, valor 3 y valor 4. Esto es lo que me va a quedar, de totales, ¿no? Esto es lo que me va a quedar. Entonces, ahora sí, yo puedo comparar o, por ejemplo, hacer indexación booleana entre ellos, lo que sea. Porque si yo tomaba así vectores distintos, por ejemplo, acá tengo 4 elementos y acá tengo 3 elementos, o 2, o menos, o más, no puedo hacer una comparación o indexación entre ellos. Eso me va a dar un error porque no tienen la misma cantidad de elementos, ¿ok? Tienen que ser iguales. Entonces, por eso tomo los vectores iguales, que me den la misma cantidad de años, mismos valores. Algo así como tener listas paralelas, ¿no? Como lo que teníamos en medallas, acá arriba. Entonces necesito que tengan la misma cantidad de elementos todos. En este caso, los años a usar y las ventas globales a usar. Y ahora sí, ¿qué necesito? Necesito saber de estos de aquí, ¿cuál es el año que tiene más ventas, ¿no? Mayores ventas. Entonces, ¿cómo lo sé? De ventas a usar saco el mayor, ¿no? Posición mayor o índice mayor, posición mayor, va a ser de mis ventas a usar, ¿cuál es el mayor, ¿no? Punto Armax para sacar el índice. Y ahora sí, retorno de mis años que voy a utilizar. Es decir, por ejemplo, en este caso aquí habíamos puesto 2010, 2018, 2022. De estos tres, ¿cuáles? Suponiendo que sea el de en medio, sería 2018. Entonces, sería de mi vector de años a usar, 2007, 2018, 2022. Suponiendo que es este de aquí, sería 2018, ¿no? Sería mi vector de años a usar indexado en esa posición mayor. ¿Sí? Y ya estaría. Esa sería una solución. Hay otras soluciones. Esta es la que se me ocurre ahorita. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Este sí estuvo más o menos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, ya estamos con la hora. Vamos a dejar aunque sea explicado el punto 3 y el punto 4. El ejercicio 3 ya quedará para otra clase, suponiendo que hagamos otra clase. Vamos a hacer, nos dice, escriba el código para obtener una nueva matriz del mismo tamaño que la original con la siguiente modificación. O sea, vamos a tener la misma matriz, pero vamos a modificar algo, ¿no? Nos dice, las ventas globales de la plataforma Wii serán reemplazadas por la suma de las ventas de la plataforma Xbox 360 y Activision. Bueno, Activision no es una plataforma de, digamos, una consola, ¿no? Pero sí es, en fin. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, definimos, bueno, no me dice que defina una función, ¿no? Pero suponiendo, bueno, aquí suponiendo que ya generé matriz y los vectores, ¿no? Yo lo voy a hacer en una función, ¿ya? Lo voy a hacer en una función. Punto 3 se hace en programa principal. ¿Por qué lo voy a hacer en función? Para que no me esté dando errores porque no aparecen esos valores. Sería modificación, modificar matriz, bueno, generar matriz, lo que sea. Va a ser mi matriz M ventas, va a ser el vector de años y las plataformas. De plataforma. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? De mi matriz, acá está, por acá, de mi matriz, lo que voy a hacer es cambiar, aquí no está Wii, ¿no?
pero suponiendo que no sea Wii, sea PlayStation 2, se va a cambiar por las ventas de Nintendo DS y PSP. Esta columna completa va a ser reemplazada por la suma de estas dos, ¿ok? La suma de estas dos va a reemplazar esta columna completa. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿qué necesito? Saber cuáles son esas columnas a sumar y cuál es la columna que va a ser reemplazada por esa columna sumada. Entonces, voy a sacar eso. ¿Cómo lo saco? Bueno, ya me dan los valores que sería Activision, Wii y Xbox 360. Entonces, vamos a tomar columna, va a ser columna a modificar, columna modificar. Va a ser de mi vector de ventas, ¿cuál es? En este caso, el indexado en el vector de años, ¿la verdad? No, de plataformas. Mi vector de plataformas, ¿cuál es? ¿Qué cosa? El que vamos a modificar es Wii. Entonces, ¿cuál es Wii? ¿Y qué me falta? El vector a sumar, columna sumar 1, va a ser de mi vector de ventas. Aquí sería, ya, aquí me falta algo. Ahí sí. Ya les voy a explicar esto. Y en mi vector de ventas necesito la columna de la plataforma 1 y la plataforma 2, ¿no? Para sumarla. Entonces sería todas las filas. ¿Qué columna? De plataformas index, perdón, que sea igual a x360. Y la otra sería columna sumar 2. Va a ser m ventas, lo mismo. Pero ya no va a ser 360, sino Activision. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Ojo, lo mismo que aplicaba acá con la indexación booleana, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo necesito de mi vector de ventas esa columna en específico, pero yo necesito todos los elementos de esa columna. Como necesito todos los elementos de mi columna, ¿qué va a pasar? Necesito fila, por ejemplo, aquí en este caso, necesito fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Ah, eso quiere decir que si necesito todos los elementos de mi columna, necesito todas las columnas de la matriz. Entonces, si quiero todas las columnas, ¿qué hago? Esto, ¿no? Lo que hago es tomar de inicio a fin en filas. ¿Y qué columna? Ahora sí, a esa columna le aplico la condición. ¿Sí? Ya. Entonces, así obtengo básicamente esa columna. Muy bien. ¿Y qué me haría falta? Modificar mventas. Mventas. Bueno, me dice que una nueva matriz, ¿no? Entonces necesito la matriz nueva. Mventas nueva va a ser la misma matriz, pero modificada, ¿no? Entonces, mventas.copy. ¿Ya? Y ahora sí, va a ser mventas nueva indexada en, ¿qué cosa? La columna modificar, sería todas las filas, indexada en la columna modificar, va a ser igual a columna 1 más columna sumar 1 más columna sumar 2. Me encantaría ver esto en código y retornar m29. Me encantaría ver esto en código más que nada por esto. Cómo se resolvería de esta forma. A ver si no da ningún error. No debería, pero si da, me encantaría verlo. Entonces, esta sería la forma. Años no, exacto, no es necesario, porque lo que necesito son las columnas, no las filas. Entonces lo hice dentro de una función para que no me dé errores, pero ustedes lo hacen en programa principal. Insisto, ¿qué es lo que hice? Saco la columna que voy a modificar. Voy, muchacho. Tengo que terminar la clase de urgencia. Rapidito les digo, lo que hago es sacar la columna que necesito modificar. Ok, saco la columna a modificar y necesito las dos que voy a sumar para modificar esa columna. Y luego a mi matriz nueva, porque me dice que es una nueva, igualita a la anterior, que la saqué con una copia, la modifico con esta suma, ¿no? ¿En dónde? La columna que voy a modificar. ¿Preguntas?
Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, esto sería todo por la clase de hoy. Nos quedaría pendiente el punto 4. Lo pueden revisar en la grabación. Y ya les voy a pasar este material que acabamos de trabajar. Ya saben, el punto PY, lo paso también en TXT. Y les paso también en la pizarra, ¿no? De lo que acabamos de ver. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión. Éxitos.